el país número 15 de la economía mundial y el 50% de las personas viven en pobreza. Su sueño de vida es apoyar a su familia. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto y te tienes que ver así, te tienes que vestir así. Como que siento que ellas tienen bastante claro quiénes son, bastante claro su valor. Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá de la Causa, el podcast donde se reúnen las causas de Querétaro. Hoy vamos a conocer la labor de la CIMA IAP, una organización que transforma la vida de mujeres jóvenes de comunidades rurales a través de la educación. Con acceso a estudios universitarios de calidad y un desarrollo humano integral, estas mujeres logran su máximo potencial, convirtiéndose en un ejemplo y abriendo camino para su comunidad y nuevas generaciones. Para contarnos más sobre esta misión, hoy nos acompaña Patricia Soto. En este momento nos acompaña Patricia Soto, cofundadora de la CIMA IAP. El día de hoy vamos a platicar sobre muchísimas cosas interesantes relacionadas a la autonomía, al poder de soñar, de tener objetivos y de llevarlos adelante para tener una vida plena. Pati, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Siempre me gusta comenzar con una pequeña introducción de lo que hace la institución donde trabajas. ¿Nos podrías compartir algo? Claro que sí. Muchísimas gracias por invitarme. Para mí siempre es un enorme gusto y es mi pasión platicar sobre el trabajo de la CIMA. La CIMA trabaja para romper el ciclo de pobreza por medio de la educación de mujeres jóvenes. Trabajamos con mujeres jóvenes de comunidades rurales que terminaron su preparatoria con excelencia académica, que tienen un enorme potencial y todas las ganas de seguir una carrera universitaria, de transformar su propia vida y su entorno, pero que no tienen los medios para lograr ese sueño. Entonces, lo que nosotros ofrecemos es una oportunidad para que ellas puedan realizar el sueño que tienen, para que ellas puedan tener la vida que siempre quisieron, para que ellas puedan elegir con libertad qué quieren hacer de su vida. Algo que siempre pienso muchísimo, que la libertad solamente existe cuando tienes opciones. Si no tienes opciones para escoger, realmente no eres libre. Entonces, me parece que darles oportunidades de lo que ellas están deseando es una manera, como tú lo dices, de empoderar y de hacer realidad sueños y, por otra parte, de apoyar a México, rompiendo el ciclo de pobreza. México tiene un gran potencial, realmente es una de las 15 potencias más grandes del mundo. Sin embargo, más del 50% de su población vive en pobreza. Entonces, como que es paradójico, ¿no? Como que siempre piensas, el país número 15 de la economía mundial y el 50% de las personas viven en pobreza. Entonces, nosotros estamos aquí para apoyar a que eso cambie. Hay muchas estadísticas. De Latinoamérica somos de los países que tienen menor movilidad social. Esto es que no cambiamos de un nivel socioeconómico a otro. De acuerdo con muchos estudios muy profundos, toma hasta 200 años romper el ciclo de pobreza. Entonces, una intervención como la que hace la CIMA cambia esto totalmente, ¿no? En vez de esos 200 años, en 5 años, estas chicas tan brillantes y con tanto talento tienen la oportunidad de romper el ciclo de pobreza para ellas y para sus familias, porque siempre nos platican, hacemos muchas entrevistas antes de que entren a nuestro programa, y para todas su sueño de vida es apoyar a su familia. O sea, como que son personas muy nobles, son chicas muy valientes, la mayoría la primera de su familia en hacer estudios universitarios, la primera en salir de su comunidad y, en muchos casos, la primera de toda la comunidad en tener estudios universitarios. Entonces, es muy valiente romper con una cultura, romper con una tradición, saber que las personas que están en tu comunidad, les sorprende, sobre todo porque son mujeres, y que muchas veces causa un poco de fricción, ¿no? Entonces, me parece que son un ejemplo de valentía, de resiliencia, de talento. Son supermujeres. Supermujeres. Un ejemplo, me encanta ese término, supermujeres. Ahorita que mencionaste que hay una etapa de fricción,
obviamente uno se puede imaginar que al venir de un estilo de vida de una comunidad rural, que no porque sea muy diferente a vivir en una ciudad, sino simplemente es otra realidad, ¿no? O sea, las cosas suceden de distinta manera. Yo no sé de qué manera los sueños, o sea, tú y la cima, al momento de participar en la vida de estas chicas, de estas mujeres, ¿cómo sucede ese proceso de los sueños con los que comienzan y los objetivos que tienen una vez ya sea al salir de la carrera o donde terminen el proceso? O sea, ¿si hay una evolución o consideras que es más descubrir lo que estaba siempre ahí en el corazón de estas mujeres y sacarlo a flor? Creo que son ambas. Suceden las dos. En primer lugar, siempre que vamos a aceptar a una de estas chicas a la cima, visitamos su comunidad y a su familia, y nos sorprendemos de los entornos tan bonitos en donde viven. O sea, la mayoría de ellas viven en comunidades muy, muy alejadas, algunas hasta 2 horas de terracería de la cabecera municipal del municipio al que pertenecen. O sea, son comunidades muy alejadas. Entonces, naturaleza hermosa, claro. Todo es súper tranquilo, la mayoría sin señal. O sea, como que son entornos, sí hay una diferencia abismal entre el lugar donde ellas crecieron y la ciudad. Entonces, ellas tienen este sueño de hacer algo diferente, de tener una vida más completa, una vida pues diferente a lo que han vivido, sobre todo por la parte de la pobreza. O sea, lo que ellas quieren es no vivir las carencias que han vivido, y sus papás pues también eso es lo que quieren, una vida mejor para ellas. Entonces, ese es como el principal sueño, que poquito a poco, conforme ellas van estudiando, la CIMA tiene un programa de desarrollo humano de 5 años, en donde el primer año es básicamente acompañamiento emocional y psicológico, porque es un cambio diametral, claro, ¿no? Entonces, el adaptarse a vivir en una ciudad, el transporte público, que nunca había visto tráfico, el adaptarse a la universidad. O sea, ellas iban a una preparatoria donde iban 5 personas, máximo 10, y ahora ven miles. Los salones, pues 60 alumnos comparados con 5. O sea, sí son cambios muy, muy grandes, y pues hay un periodo de adaptación, extrañan muchísimo, sobre todo mencioné lo del entorno, porque siempre nos dicen, ay, extraño la montaña, extraño ver verde, extraño las vacas. Cosas que aquí no va a haber. Exacto. Entonces, sí es todo un proceso en donde ellas saben que están bien, saben que están cuidadas, saben que están protegidas, saben que están seguras, y sus papás también, que eso es muy importante para nosotros. Y por otra parte, pues, ¿no?, se van adaptando a la vida, y después de unos 6 meses ya están como si nada, como pez en el agua. Y a partir de ahí, nosotros tenemos dentro de este programa de desarrollo humano un proyecto de vida, ¿no? Entonces ellas, durante los 5 años que están con nosotros, van creando su proyecto de vida, acompañadas de nuestra psicóloga. Entonces, poquito a poco, primero metas a corto plazo, luego metas a mediano plazo, después ya van viendo su vida a largo plazo. Entonces, conforme va pasando el tiempo, ellas van refinando, o sea, realmente no transforman diametralmente su sueño original, sino que lo van refinando con lo que van aprendiendo, con lo que van viendo, con lo que también van aprendiendo en la carrera. Entonces, es todo un proceso en donde pues ellas van creando la vida que ellas quieren, que eso es para mí súper importante, como nosotras las acompañamos, nosotros les damos las herramientas, nosotros les enseñamos qué hay en el mundo, qué hay disponible, clases de inglés, les damos las opciones que hay por si ellas quisieran estudiar un posgrado, también les damos un programa de 6 meses de emprendimiento por si lo que quisieran es empezar algo ellas mismas. Entonces, como muchas cosas para que ellas tengan
todo el abanico de posibilidades y ellas elijan lo que van a ir queriendo para su propia vida. Entonces, pues así va pasando de poquito a poquito y ya cuando salen de la carrera, en el último año de la carrera, el acompañamiento es más para definir el área profesional en la que quieren ejercer la primera parte de su vida profesional, ¿no? Entonces, les enseñamos cómo hacer un currículum. Tenemos muchos voluntarios que trabajan en recursos humanos, entonces nos ayudan muchísimo a ver los currículums, a apoyarlas a que lo hagan lo mejor posible, que estén, ¿no? Como las tendencias van cambiando, claro. Que esté lo más actualizado posible. También hacen como practican entrevistas de trabajo, empiezan a ver qué preguntas te van a hacer, porque a veces en recursos humanos te hacen preguntas capciosas cuando vas a ir a una entrevista de trabajo. Entonces, como que vayan practicando y se vayan soltando, se vayan sintiendo seguras. Les damos clases de hablar en público, les damos... También en ese último año reforzamos mucho todo lo que les habíamos enseñado de finanzas personales, inversiones, pues todo. Tienen su RFC, todo lo que van a necesitar para poder ya empezar a trabajar, ¿no? Entonces les enseñamos que tiene que tener un contrato laboral, que sí, que no aceptar, ¿no? O sea, como que, ¿no? Prestaciones... Todas las cosas que van a necesitar para tomar decisiones informadas y que sean beneficiosas para ellas, ¿no? Que no sentir que están orilladas a aceptar lo que sea, ¿no? De la vida en general. Exacto. Entonces, el primer año de acompañamiento y el último año también es de acompañamiento muy cercano para que ellas puedan... pues ya sentirse seguras, sentirse tranquilas de salir al mundo y ya, pues ya, ¿no? Ya no van a ser estudiantes, van a ser profesionistas y ahorita tenemos 6 años con la CIMA y ya 8 graduadas de la universidad con excelencia académica y de nuestro programa. De estas 8 graduadas, 6 ya tienen un trabajo profesional en su área en la que estudiaron, que les permite ser ellas financieramente independientes y apoyar a su familia como era su sueño original. Y las otras 2 acaban de salir en este semestre que terminó en julio, entonces están en ese proceso, ¿no? En la transición. En la transición, en entrevistas de trabajo y así. Pero la verdad es que a mí me parece que estas 8 mujeres son un ejemplo de que el programa es exitoso, de que de verdad hace una diferencia y de que el impacto es profundo y a largo plazo, que eso también siento que es muy importante para nosotros. Desde que fundamos la CIMA, queríamos una organización y un apoyo que si nosotros dejamos de existir, se quedara con la persona, ¿no? Entonces, la educación, el desarrollo humano, sentimos que se va a quedar con la persona y generaciones futuras. Entonces, nos parece que es un impacto muy profundo y más que cantidad de personas, nosotros lo medimos en la profundidad del impacto. Ay, me encanta. Creo que podemos compartir mucho, tú y yo, y creo que es algo muy común del ser humano, el buscar mejorarse a sí mismo, el buscar desarrollarse para después regresar y volver a contribuir al ambiente al que le somos agradecidos, ¿no? Siento que es algo que yo veo mucho en mi realidad y es algo que me da muchísima fe en las personas. Incluso al escucharte, por ejemplo, tú mencionas mucho la necesidad de que este proyecto y estas vidas después vuelvan a un círculo virtuoso que mejore a México. ¿Qué onda con eso? O sea, me parece muy clara esa visión. ¿Tú cómo consideras que juega ese papel de órale, si estamos mejorando es porque le vamos a devolver a nuestro país? Fíjate que me parece que la sociedad civil tenemos todo el poder de transformar nuestro entorno en el lugar en donde estamos, ya sea que estés en un trabajo, en la iniciativa privada, en el gobierno o en una organización como la de nosotros, asistencia privada.
todos tenemos ese poder. Aquí se ve un poco más claro, porque directo, esa ¿no? es la misión, ¿no? Esa es la misión de la organización. Y como parte de esta misión y como parte, como dices, de apoyar este cambio, parte del programa de la CIMA es que cada una de las estudiantes hace un proyecto comunitario. Entonces, sembramos esa semilla de que yo voy a regresar a mi comunidad todo lo que me han dado. Entonces, es súper bonito. A mí me encanta ese programa porque también para ellas es una enorme satisfacción poder dar algo a su comunidad. Entonces hacen primero como ellas solitas, hacen un taller de Ikigai, esto de cuál es mi pasión, mi misión, lo que más me gusta, Como que los elementos para una vida plena, ¿no? Exacto, los elementos de la vida plena. Y ahí lo hacen un match con las necesidades de la comunidad. Entonces ellas identifican necesidades, identifican lo que a ella les apasiona y lo que ellas conocen. Casi todos los proyectos comunitarios tienen que ver con la profesión que están estudiando. Entonces desarrollan un proyecto comunitario y lo implementan ellas en su comunidad. Entonces también es una manera de empoderarlas, de demostrarles que ellas pueden ser líderes, de demostrarles que ellas tienen el poder de transformar su entorno de la manera que ellas lo deseen, ¿no? Porque ellas escogen el proyecto, ellas escogen todo. Ellos lo construyen. Exacto, lo diseñan, lo construyen, lo evalúan, lo implementan, todo. Y para todas, cuando vemos los testimonios de cada una, es de verdad transformador ver cómo ellas pueden dar. O sea, que no nada más. Muchas veces en la cultura, cuando las personas no tienen lo suficiente, piensan que solamente pueden recibir, ¿no? Entonces, como empoderar y darte cuenta que eres abundante en muchas cosas, que no tiene que ser material y que las puedes ofrecer, también apoya la autoestima muchísimo, te valoras más como ser humano, valoras a los demás. Para mí, es de los proyectos que más beneficios socioemocionales tienen para las estudiantes. Nos parece en la CIMA que es igualmente importante el desarrollo humano que el desarrollo académico. Entonces los ponemos así, 50-50, y el mismo tiempo que dedican a la universidad casi lo dedican al desarrollo humano. No, que incluso, o sea, el desarrollo académico es instrumental no para sí mismo, sino para el desarrollo de la persona, ¿no? Exacto. Entonces, pues le ponemos muchísima atención y esta parte de devolver a la comunidad, de ser ellas agentes transformadores, de ser ellas líderes, hace una diferencia muy grande en nuestro proyecto. Es una de las cosas que nos hace diferentes a organizaciones que tienen misiones similares. A mí todo esto me huele mucho a emprendimiento. Tú tienes un background, un pasado del lado del emprendimiento o del empresarial. Sí. ¿Y de qué manera, o sea, cómo, o sea, no todo el mundo vemos que la vida de una persona que se dedica a empresa o a la iniciativa privada, pues el punto es ir creciendo ahí mismo, ¿no? Y el objetivo, ¿cuál es? Pues una vida cómoda. ¿De qué manera ahora tú pasaste de una vida empresarial a estar básicamente trabajando para mejorar la vida de otras personas? Fíjate que siento que siempre he tenido una vocación de servicio, como que esa es mi vocación principal, vocación de servicio. Y aunque trabajé en la iniciativa privada, siempre mi corazón estaba quiero hacer algo de servicio, siempre, pues casi desde que iba en preparatoria. Decía, es que sí quiero. Hice mucho voluntariado, o sea, desde que iba en preparatoria hasta que empecé la CIMA, hice voluntariado en diferentes lugares, siempre fui voluntaria en diferentes organizaciones. Entonces, eso nutrió e hizo crecer esa semilla hasta que pues decidí, pues ya no quiero la parte empresarial y prefiero...
o sea, obviamente todos queremos una vida cómoda, pero prefiero, o sea, ya no es necesario para mí acumular más, no tiene ningún sentido, ni me da más felicidad, ni me da más paz, ni me da más nada. Prefiero dedicarme al 100% pues, al servicio. Y eso es lo que estoy haciendo ahorita y estoy feliz. De verdad siento que es de los momentos más plenos de mi vida desde que empecé con La Cima, que fue hace 6 años. Muy bien. Hablando de plenitud, ¿tú qué consideras que es necesario para que una persona se sienta plena? Me parece que eso, encontrar qué es lo que mueve a tu corazón. O sea, qué es lo que mueve a tu corazón y hacer algo por eso, ¿no? Entonces, me parece que siempre el servicio a los demás te hace más feliz, y más pleno. El pensar siempre en los demás antes que pensar en ti mismo es como cambiar totalmente el paradigma y darte a los demás, para mí, es de las cosas que hace más feliz al ser humano. Y muy necesario, ¿no? Sí. Al final vivimos en comunidad, o sea, es necesario que busquemos el bienestar de las personas que nos rodean. Y sin descuidar el bienestar personal también, ¿no? O sea, como que hay que encontrar un equilibrio, hay que hacer siempre en equilibrio. El equilibrio, a lo mejor, yo creo que comparto mucho que la paz, digamos, como que ese nirvana, esa plenitud a lo mejor conviene de tener bien equilibradas nuestras prioridades, ¿no? Exacto. De buscar lo que amamos, justo lo que dices, que es lo que te mueve el corazón, ir tras ello y ver de qué manera los demás aspectos de tu vida también necesitan jugar para que ok, está la misión. La flecha no es la pura flecha, la flecha necesita su arco, necesita la persona, necesita viento para que llegue más lejos, ¿no? Necesita muchísimas cosas. Muy bien. Y volviendo un poquito al impacto y al resultado de las mujeres que egresan de La Cima. ¿Tú dirías que se convierten en personas autónomas? Me parece que como dices, o sea, no es que se transformen radicalmente y sean otras personas. Para mí, el que una chica de una comunidad rural camine 2 horas de ida y 2 horas de regreso para ir a la preparatoria y salga con promedio de 9.8, quiere decir que esa persona ya de sí misma es una persona muy fuerte, tiene muy claro lo que quiere, muy disciplinada, muy responsable, muy valiente. O sea, ellas ya son eso. Entonces, nada más fue colocarle en otro ambiente. dar un paso más hacia eso que ya son y apoyarlas a desarrollar esos talentos aún más, ¿no? Entonces, sí, me parece que son autónomas. Que ya fueron, ya eran. ya eran y ahora, además de ser autónomas, son financieramente independientes, que eso, en el caso de una mujer en México, es un salto cuántico. O sea, de verdad, una mujer rural que es independiente económicamente, pues hay una en... Es libre. O sea, exacto. De eso se trata, ¿no? Puede elegir, siempre les digo, si eliges casarte y quedarte en tu casa, es perfecto, pero que sea una elección, que no sea porque no hay otra oportunidad en tu vida, ¿no? Entonces, lo que puedas elegir a partir de ahorita, si lo haces porque eso es lo que te hace feliz, es perfecto. Y si esa es la vida que eliges, ¡qué bonito! Pero que sea elegida, ¿no? Como que siento que esa es la diferencia principal. Claro, que sea la vida que eliges, no la vida que te tocó, digamos. Exacto. Y algo que siempre tratamos de expresar y articular es que a estas chicas no las define el entorno de donde nacieron. Ellas se definen a sí mismas, ¿no? O sea, como que hay muchas personas que sienten que pues ya nací aquí, pues ya, ¿no? Esto fue lo que me tocó y dejan que el entorno los defina. Ellas no, pero no es algo que nosotros hayamos hecho. Ellas desde siempre se definieron a sí mismas y se van definiendo a sí mismas
conforme van creciendo, madurando y conociendo pues más cosas y desarrollándose tanto profesionalmente como emocionalmente como psicológicamente. Entonces, pues sí, son autónomos. Y crecen, continúan creciendo. Te voy a platicar algo a lo mejor un poquito personal, Pepi. Yo he estado viendo mucho personas de mi generación, yo tengo 25 años, personas de mi generación y más jóvenes, bueno, quienes estén en sus 20, digamos, en esta época, en esta realidad que nos tocó en el siglo XXI, un cansancio, ¿no? Como que una pesadez muy fuerte, producto de una conciencia que antes no estaba tan presente, tan globalmente, digamos, ¿no? O sea, que antes, digamos que conforme más acceso tenemos a información o a otras realidades, otras oportunidades, una de las consecuencias negativas es que vemos más de lo bueno y vemos más de lo malo del mundo. Y tenemos, o sea, hay mucho más con lo que los jóvenes y las jóvenes se empiezan a comparar. Uh-huh. Y empieza a convertirse en entonces, ¿yo hasta dónde puedo llegar? Si estoy viendo todas estas personas que llegaron hasta allá, surge una fatiga en las... ¿Tú has notado esta fatiga o esta pesadez de la que estoy hablando en las jóvenes con las que convives? Fíjate que entiendo tu punto y sí lo he visto en muchos jóvenes en sus 20s. Me parece que en el caso de las chicas con las que nosotros estamos, es un poquito diferente. Es un poquito diferente porque este programa de desarrollo humano trabaja mucho en su autoestima, trabaja mucho en aceptar de dónde vengo y darme cuenta qué es lo que quiero y a dónde voy, y tener muy claras mis metas, tener muy clara a dónde yo quiero llegar. Uh-huh. Entonces, me parece que esa claridad de quién soy y a dónde voy compite, claro, pero superiormente con toda esta información de, ay, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y te tienes que ver así, te tienes que vestir así. Como que siento que ellas tienen bastante claro quiénes son, bastante claro su valor, bastante claro, reconocen todo esto que te acabo de decir, que son líderes, que son la primera de su comunidad, que son muy valientes, que son un ejemplo. Entonces, todo esto les da el valor de ser ellas mismas. Sin embargo, obviamente que pues sí existe todo eso, ¿no? Entonces, te digo, tenemos una psicóloga de tiempo completo. La verdad es que yo la admiro muchísimo y agradezco infinitamente que esté con nosotros porque tiene 3 maestrías y está a punto de acabar el doctorado y elige trabajar de tiempo completo en la cima y poner todo su conocimiento y experiencia al servicio de estas mujeres. Entonces las apoya muchísimo cuando ellas empiezan a sentir así como un poquito de, ay, me siento deprimida o siento que no encajo aquí o sobre todo, ¿no? Al principio, como te dije, el primer año a veces que hablan diferente, que los compañeritos dicen, ay, esta chica viene del rancho, o lo que sea, ¿no? Como que siempre hay esa discriminación, pero ella las apoya muchísimo y estamos muy orgullosos de que no tenemos deserciones y creo que ese es un factor determinante, un factor clave, el acompañamiento. Muy bien, de cierta manera, porque la claridad es algo que quieras o no, surge naturalmente con la maduración, ¿no? Ajá. O sea, es natural que la persona conforme más se desarrolla, más descubre de cierta manera lo que siempre estuvo ahí, como que quién soy, qué quiero, qué busco en realidad. Y me gusta muchísimo escuchar la posibilidad y la realidad de que sea algo que podamos abonar en nuestros años formativos. O sea, que desde que no tengamos que esperar a estar en los 30 como para que nos caiga el 20 de, ya, por fin. Ahora sí ya sé quién soy, ¿no? No, sino que la realidad de que sí necesitamos un acompañamiento de cierta manera. O sea, que sí es esencial y crítico el contar con personas
que estén ahí para nosotros, que sí nos acompañen, que nos puedan apoyar en las buenas y en las malas, para que nosotros podamos tener que no nos distraiga toda iba a decir una grosería, todo lo malo. Que no nos distraiga todo lo malo para poder descubrirnos y para poder alcanzar esa claridad. Necesitamos esa comunidad y ese acompañamiento. Que creo que es pues yo creo que en todo el mundo. No es cierto. Retiro lo dicho porque no lo sé. No sé si en todo el mundo. Pero me parece que al menos en las universidades en las que las estudiantes que están en la cima están, ajá, pues siempre el enfoque es académico. Claro. Y como que falta este enfoque en la persona, en el desarrollo emocional, en el desarrollo psicológico, en el desarrollo social, en cómo me estoy relacionando con mi entorno, en cómo me siento yo en relación con mis compañeros, ¿no? Entonces, no sé, siento que sí hay una tendencia hacia eso, pero no sé qué tan fácil es incorporarlo, ¿no? Incorporarlo a pues, desde la educación primaria, ¿no? O sea, como que irte educando en esa parte para que no suceda, porque también, no tengo estadísticas a la mano, pero de lo que veo, siento que hay mucho más depresión, más, ¿no? En los jóvenes. Es una verdad. Ajá, en los jóvenes como que, híjole, no encuentran esperanza en el futuro. Entonces, como que sí creo que hay un trabajo que hacer en este aspecto. Sí, de parte de todos, o sea, los papás, los maestros, la comunidad. Amigos, compañeros, familia. Sí. Muy bien, justo, o sea, que siento que tienes un punto muy cierto. Y esto para cerrar, a lo mejor, de que nos manejamos en un sistema que poco a poco la tendencia es que nos diga, puedes hacerlo todo, en lugar de enseñarnos tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Que es al final de cuentas va a ser algo más sano y va a ser algo más que tenga que ver contigo. Sí. De verdad, Pati, me dejaste con esa paz. Te lo juro, simplemente con esta conversación. ¿Hay algo que te gustaría agregar antes de cerrar? ¿O una despedida, o un mensaje para la juventud mexicana? Sí, me parece esto que dije hace un momento, que de verdad todos tenemos la capacidad de nutrir y de transformar nuestro entorno. Como que de verdad nos la Creamos. Que nos creamos esa realidad. O sea, de verdad, cada uno de nosotros tiene el poder de nutrir y transformar el entorno positivamente. Y eso nos da, no sé, como que siento que es lo que más empodera a un ser humano, ¿no? O sea, de verdad yo puedo transformar esto en algo mejor. La esperanza. Ajá. Wow. Muy bien. Muchísimas gracias, Pati. ¿Hay alguna red social o algún sitio web o dirección donde podamos contactar a la CIMA directamente? Sí, el sitio web de la CIMA es lacimaiap.org y en redes sociales, Facebook e Instagram, estamos como la CIMA IAP. Muy bien, perfecto. Pues con eso cerraremos el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti.